Buenas a todos, esto es A Despertar, a llevar el Evangelio, exponer falsas doctrinas, iglesias, sistemas, reprobar las obras infructuosas de las tinieblas, como en Efesios 5:11 está escrito. Les traigo, finalmente, ¿no?, el Evangelio. El Evangelio que es uno que aplica para hoy. Eh, en Gálatas 1 dice, permítanme leer, no lo puse, me olvidé, puede pasar, pero es muy importante esta escritura en Gálatas 1 sobre otro evangelio, sobre distintos evangelios, y eso es lo que vemos mucho hoy en día. Evangelio de la prosperidad, evangelio de solo creer, evangelio de Jesús ama a todos y Dios ama a todos y es un osito de peluche y listo, no tenés que hacer nada para ir al cielo, todos vamos a descansar en paz, todos, absolutamente todos. Muchos evangelios. Entonces, o que todos los caminos llevan al cielo y bla bla bla. Entonces, ¿cuál dice la verdad? Alguien está equivocado. Y ese no es Dios. Dios no se equivoca. En Gálatas 1 dice, a partir del versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando Pablo dice no que haya otro, quiere decir no hay otro que aplique para la presente era, o sea, la era de la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, ¿no? No hay otro evangelio que nos salve hoy en día. No hay. Hubo otros, habrá otros evangelios en la próxima época, en la próxima era, pero eso es un tema que vamos a abarcar en otro estudio. Continuemos con Gálatas 1, versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay dos cosas acá. Muchos falsos profetas quieren agradar a los hombres, entonces predican un evangelio cómodo. Vení a la iglesia, bautizate en agua y listo, y ya está, estás salvo. Eso es mentira. Primeramente porque el que murió en la cruz fue Jesús, no el agua del río podrido o del río contaminado que tenemos hoy en esta tierra que Dios maldijo. Eso está en Génesis. Dios maldijo la tierra. Entonces, el agua no te lleva al cielo. Que te salpique el agua no te lleva al cielo y eso lo vamos a ver en este estudio, en una fracción de este estudio. Y otra cosa, Pablo en Gálatas 2 veces hace énfasis en que el que predicare otro evangelio sea anatema, o sea maldito por Dios. Miren, yo, en mi opinión, yo no querría ser maldito por Dios. ¿Saben qué? Porque Él es el Todopoderoso. Y si un ejército de brujas, hechiceros, hechiceras, de altísimo rango, con 40 años de experiencia en magia negra, brujería, lo que sea, me tiran un hechizo, no sería nada comparado. Que me lancen el hechizo más poderoso de la historia de la brujería, de la magia negra, no sería nada comparado con una maldición de Dios. Así que cuidado con los falsos evangelios. Y este es un estudio que es lo más importante en la vida del hombre. Lo más importante, y obviamente cuando me refiero a hombre y mujer, ¿no? Lo más importante en la historia de la humanidad es el evangelio. Lo más importante en la vida de cualquier persona, hombre, mujer, es verdaderamente si Dios la salva o no la salva. Eso es lo más importante. La decisión más importante en nuestra vida es dar el paso de conocer a Dios, dar el paso de creerle al Evangelio, de creer en la Biblia, de creer en la palabra de Dios. Entonces, les pido que si tienen una Biblia física, sigan, acompañen la lectura.
que es lo mejor que pueden hacer. Y que bueno, en todo caso, presten atención. Si están solo escuchando, presten atención. Y guarden el video, guarden. Si quieren contactarme para pasarle el estudio, el archivo del estudio, ¿no? El archivo de Word para que lo tengan o revisen las escrituras, me pueden escribir al mail, se lo puedo pasar sin problema. Así que bueno, comencemos. Este estudio lo hago como en 7 pasos. Son 7 pasos bíblicos para salvación. Ojo, no es estos 7 pasos sí o sí. A ver, quiero que todas estas escrituras, todos estos pasos te acerquen a Dios, te acerquen a verdaderamente considerar, ¿realmente estoy salvo? ¿Realmente estoy yéndome al cielo? ¿Realmente Dios me salvó? ¿Sabes por qué? Porque tu creencia en Dios no te salva. Los demonios creen en Dios y tiemblan, eso dice Santiago. Lo que te salva es Cristo. No te salva el domingo ir a la iglesia. No te salva darle monedas al hambriento, al desdichado en la calle. Puedes darle monedas, no sé, puedes darle monedas a quien se te cruce, darles limosnas. Puedes dar limosnas a quien se te cruce. Eso no te va a acercar ni un centímetro al cielo. El que te debe salvar es Cristo, su evangelio. ¿Y cómo lo puedes conocer? Todo eso está escrito. Todo eso está en su palabra. Así que comencemos primero con convicción personal de pecado. ¿Por qué subrayo acá personal? Porque son tus propios pecados que te condenan. Son nuestros propios pecados. Ojo, yo también. Mis propios pecados personales me condenaron al infierno. Y eso es lo que debemos saber. El infierno existe, es verdadero. Jesucristo fue el que más predicó el infierno. Más adelante también haré un estudio sobre eso. La veracidad del infierno, que Jesús predicó. Entonces, la convicción personal de pecado. No mirar a los otros y decir, no, pero Hitler era... No, yo no soy Hitler. Yo nunca maté a nadie. Yo nunca tomé una gota de alcohol en mi vida. Yo nunca hice esto. Yo nunca hice el otro. Eso no te sirve. No, pero mirá lo que están haciendo allá. Mirá, yo hago menos que eso. Yo voy a descansar en paz. Eso habla de una ignorancia tremenda de la parte de la persona que expresa esas ideas. No haber matado a nadie no te lleva al cielo. Que nunca hayas matado a nadie, eso no quiere decir que descanses en paz. Y ya lo vamos a ver. La convicción personal de pecado. Tus pecados, tus propios pecados personales y secretos, que Dios los conoce todos y cada uno de ellos, y conoce cada pensamiento que tuviste en ese momento, y conoce cada sentimiento, pensamiento, intención que tuviste y que tienes en este momento. En todo, Dios conoce todo, no le puedes esconder nada. Entonces, sabiendo esto, continuemos. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? La escritura, ¿no? Los mandamientos. En ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 3:20. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, de Dios. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, acá vemos que la Biblia, ¿no? La ley, ¿no? Sea el Antiguo Testamento y hoy tenemos el Nuevo Testamento, las Escrituras nos muestran qué es pecado, qué no es pecado. Es más, hasta Jesucristo habla de no solo el adulterio, sino la intención de adulterio ya es pecado. O sea, lo que vos estás tramando en tu corazón ya es pecado. Lo que estás tramando en tu mente es pecado. El pecado va más allá de lo que hacemos, sino también de lo que sentimos, de lo que albergamos dentro nuestro. Entonces, la Biblia, la palabra, es una gran guía que nos indica nuestro pecado. Ese libro, o esos 66 libros, yo le voy a llamar libro, sé que son 66 libros en uno, pero bueno, la Biblia como un todo, como un libro, ese libro nos lee a nosotros. Ese libro descubre los secretos del hombre. Así que sigamos con Gálatas 3, 19 al 25. ¿Para qué entonces sirve la ley?
fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Habla de la que iba a aparecer Abraham, Isaac, Jacob, después Israel y toda la historia de Israel, y bueno, después vino Jesucristo. 20. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. O sea, si era solo hace esto, no hagas esto, hace esto, no hagas esto, iba a ser todo, bueno, que blanco o negro. Pero no es tan así, porque fijémonos que los fariseos eran especialistas en torcer las escrituras y tratar de salirse con la suya, ¿no? Pero como la verdad es que no es solo blanco y negro, con la ley, ¿no? No harás esto, haz esto, no harás esto y haz el otro, no es tan así. Entonces, 22. Mas la escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, nuestro maestro, ¿no? Nuestro tutor, nuestro enseñador. Eso significa la palabra ayo, tutor, maestro, educador, etc. Para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, acá tenemos Eclesiastés 7:20, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, por más bueno que te creas, ¿quién miente? ¿Dios o vos que me estás escuchando? Ni se te ocurra pensar que Dios miente. Acá Dios, en su palabra verdadera, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es más, hasta el hombre más sabio de la historia, el de entre los hijos de los hombres, Salomón, pecó también. Teniendo una cantidad de sabiduría grande que Dios le dio, pecó también y escribió, con razón, inspirado por Dios: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no se están yendo al cielo. Y cuando la Biblia dice todos, quiere decir, ¿qué quiere decir? Todos pecaron. Todos pecaron. ¿Ok? Entonces, acá entendemos que lo importante es reconocerlo. Proverbios 20 dice, versículo 9: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Gran pregunta. Entonces, 1 Timoteo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pregunta: ¿te consideras un pecador? Te pregunto. Mirá, si no te consideras pecador, estás en problemas. ¿Por qué? Porque Cristo no te puede salvar. Ah, ¿no sos pecador? Bueno, no morí por vos. Cristo murió por pecadores. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. ¿No sos pecador? Bueno, listo, te va al infierno. Igual, aunque no te consideres pecador. Porque si decís que no sos pecador, estás mintiendo. En 1 Juan habla de eso. El que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso y Dios no miente. El que miente es el hombre. Estás en graves problemas, estás en eternos problemas. Estás en calientes problemas, porque el lago de fuego sí que es un lugar caliente, el lago de fuego y azufre. Es un eterno problema ese, no considerarte pecador. Entonces, el primer paso es reconocerlo. La ley nos muestra, la Biblia habla de que somos pecadores. Dios nos apunta como pecadores. La ley nos muestra nuestros pecados y en qué hemos transgredido. Así que, primero, reconocer. ¿Somos pecadores? Absolutamente. Absolutamente. Personalmente. Y no solo
Y sabiendo que Dios sabe tus pecados secretos y más profundos que nadie sabe, solo vos y solo Dios sabe. Así que el segundo paso, continuamos, es arrepentimiento. Sabiendo que somos pecadores y sabiendo que estamos en problemas, el segundo paso, lógicamente, sería el arrepentimiento. Arrepentirse. Vamos a Marcos 2:17 que ilustra muy bien esta situación. 17 dice, y oyéndolo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes son los sanos? Yo nunca maté a nadie. Yo soy buena persona. Yo trabajé toda mi vida. Yo no fumo. Yo no tomo. Yo nunca maté a nadie. Yo tengo una sola esposa. Yo soy esto. Yo soy el otro. Yo voy a la iglesia. Yo y yo. Los sanos. Acá Jesucristo está siendo medio irónico. Ah, ¿sí? ¿Sos sano? Bueno. ¿No sos pecador? Está. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El pecado es una enfermedad que todos los seres humanos tenemos. Todos. Desde Adán. Desde Eva. Hasta ahora. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En caso de que no tengas una Reina Valera Gómez, que sí tiene la palabra correctamente al arrepentimiento, podés ir a Mateo 9:13. Mateo capítulo 9, versículo 13, para ver el versículo paralelo y que sí confirma de que es correcto de que acá diga al arrepentimiento. Y espero que te des cuenta que tu Biblia la manosearon. Si tenés una Biblia que en Marcos 2:17 no dice al arrepentimiento, que termina solo en no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, te tengo una noticia, manosearon tu Biblia. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? Ah, cierto, Satanás, el diablo y sus sirvientes. ¿Quién más que Satanás? Satanás, cuando tentó a Jesús, citaba el Salmo 91, pero lo dijo mal. Transformó la palabra. Y en la Biblia hay claras instrucciones de no agregar ni quitar a la palabra de Dios. Entonces, bueno, eso, espero que tengan conciencia de eso. Y más adelante voy a sacar un estudio sobre las falsas Biblias. Falsas Biblias, Biblias manoseadas, Biblias transformadas. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bueno, Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino, como dice en 1 Timoteo 1:15, perdón, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que continuamos. Lucas 18, acá hay una historia. También dijo esta parábola, acá hay una parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿no? La gente, no, yo nunca maté a nadie. Y menospreciaban a los otros. Ah, que esto, que el otro. Pero no se están juzgando a sí mismos. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Publicanos eran los quienes eran cobradores de impuestos en la época para Roma, ¿no? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. ¿Vieron? Este es el ejemplo de persona que se justifica a sí mismo. Mirá, te doy gracias, Dios, ay sí. Religiosa encima, religiosa. No soy como estos hombres, hago esto, hago lo otro, mirá, yo. Yo nunca mato a nadie. Yo nunca robé. Yo nunca me emborraché. Yo nunca me drogué. Ahí tienen un ejemplo de persona. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, se refiere a sí mismo como un pecador. No quiere alzar los ojos al cielo de vergüenza. Perdón. No sé por qué saltó el link ahí, pero bueno. No querías alzar los ojos al cielo de vergüenza
diciendo soy un pecador, perdón Dios, perdón. ¿Qué dice Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, este, el publicano, que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, de vergüenza, de dolor. Reconocer, esa es la parte más difícil del ser humano. Y cuesta, pero es lo mejor que podemos hacer. Reconocer, dejar nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra nariz alta, nuestro egoísmo, creyéndonos buenas personas. ¿Qué vamos a ser buenas personas? Nadie es buena persona. Esta es la parte más difícil, reconocer y decir, Dios, perdón, soy un pecador, pequé contra ti, no te gusta el pecado. Perdón, Dios mío, perdóname. Esas personas, ¿qué dice Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Antes que el otro. Dios, yo soy esto, yo no soy esto, yo soy el otro, yo hago, yo. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sigamos. 2 Corintios 7:10. Entonces, veamos cómo funciona esto del arrepentimiento. Porque hay un arrepentimiento y tiene que ser el correcto arrepentimiento, sobre las cosas correctas. ¿Por qué? Veamos este versículo. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea, Dios, pequé contra vos, pequé contra ti, Señor. Es más, con respeto se le habla a Dios, contra ti. No se le dice vos, no. Se le dice contra ti, Señor Santo Dios. Dios Altísimo, Dios Todopoderoso. La tristeza que es según Dios, o sea, las cosas que sabes que te duelen, pero ¿por qué? Porque reconoces que Dios castiga, que Dios no le gusta el pecado, que no te trae nada bueno en tu vida, el pecado. Entonces, esa tristeza, sabiendo que ofendimos a Dios, acá continuamos, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, o sea, está bien que te duela haber pecado contra Dios, está bien que te duela todo esto que hiciste, que ofendiste a Dios y enojaste a Dios en algún momento de tu vida. Está bien, no hay que arrepentirse de arrepentirse, ¿se entiende? No hay que arrepentirse de decir, sí, Dios, perdón, Dios, perdón, y arrepentirse y que te duela tus propios pecados. No está mal. A eso se refiere cuando dice de que no hay que arrepentirse. Ahora, la contraparte es, y no caigamos en este error, mas la tristeza del mundo produce muerte. Ay, yo hubiera hecho esto, ay, yo hubiera hecho lo otro, ay, yo hubiera estudiado y me hubiera convertido en abogado, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no pasó esta oportunidad? ¿Y qué tiene? ¿Eso te lleva al cielo? ¿Si hubieras sido un abogado? ¿Si hubieras completado tu carrera? ¿Si hubieras trabajado? ¿Si hubieras dicho sí a ese trabajo? ¿O si hubieras renunciado a ese trabajo? ¿Eso te iba a llevar al cielo? No. Ay, me duele porque se me murió mi familiar favorito. Y ya está, murió. Murió. Es la verdad. Pero vos seguís vivo. Vos seguís con la oportunidad de conocer a Dios. Vos seguís con la oportunidad de arrepentirte para salvación. No arrepentirte para con el mundo. Ay, si hubiéramos ganado la Copa. Ay, si hubiéramos ganado la Libertadores. ¿Y? ¿Qué tiene? No te sirve de nada eso. No es de provecho. A eso se refiere este pasaje con la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuánta gente se suicida porque perdió un ser amado, perdió un ser querido, le fue mal en su vida, drogas, alcohol, tristeza? ¿Qué trae eso? Muerte. ¿Por qué? Arrepentimiento para con el mundo. ¿Cuánta gente pierde la vida y podrían haberse arrepentido y es muy triste esto, y podrían haber conocido a Dios y tener esperanza y estar descansando hoy en paz? Pero lamentablemente no lo están. ¿Vieron qué importante es? ¿Ven qué importante es este estudio? Es lo más importante en la existencia. Conocer a Dios, conocer a Cristo de verdad, genuinamente y sinceramente.
Continuemos con Hechos. Entonces, continuemos con Hechos 20, 21. Versículo 21 dice, testificando a los judíos y a los griegos arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios. Ofendimos a Dios, Dios nos va a castigar. Si morimos en estado pecaminoso, nos vamos al infierno. Ya voy a hacer una doctrina, perdón, un estudio sobre la doctrina del infierno, que está en la Biblia. ¿Y cuál es la esperanza? Y fe en nuestro Señor Jesucristo, que no por nada, a ver, Jesús significa Yeshua, que significa salvación, o sea, su nombre significa salvación. Cristo significa Mesías, Yeshua HaMashiach en hebreo. O sea, Jesucristo el Mesías, el Salvador, el que vino, o sea, Él vino a salvar, ese es su nombre. O sea, que quede claro, no hay mucha más vuelta que darle, más claro echarle agua. ¿Quién es entonces la esperanza? Jesucristo. Ahí entra en juego otro punto que vamos a ver más adelante. Pero, entonces, reconociendo tus pecados, reconociendo todo lo que concierne, ¿no?, a ofender a Dios y arrepentimiento, tu actitud frente al pecado debería cambiar. Deberías reconocer que no sos buena persona, porque nadie lo es, nadie es buena persona. Perdón. Entonces, reconociendo que has pecado contra Dios, el arrepentimiento para con Él debe ser genuino, no fingido, genuino. Así como también la fe en el Señor Jesucristo. Los dos, el arrepentimiento debe ser genuino y la fe debe ser genuina. Entiendan todos estos puntos como distintos ingredientes de una receta para salvación, ¿sí? Arrepiéntete. Y mismo después de salvo, o sea, el arrepentimiento es toda la vida. Después de salvo también, uno peca y tiene que arrepentirse. O sea, que eso es un proceso para la vida entera. El arrepentimiento es una actitud que debemos tomar toda nuestra vida. Todo, hasta que muera, hasta que el Señor nos lleve. Gracia de Dios. Punto número 3. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, vemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Comprendamos que es Dios quien da de su gracia para salvar a las personas. Esto se conecta con esperar de Él y tener nuestra fe puesta en Él para ser salvo. Tus obras no te salvan ni te salvarán. Todo lo que vos hagas de bueno no te va a salvar. No te va a salvar. Efesios, y ya vamos a ver más adelante más pasajes sobre eso. Efesios 3, versículo 7 dice: del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. Es su poder, su gracia, gracia de Dios, su gracia. 1 Corintios 15, versículo 10 dice: mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo está hablando acá, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. O sea, Dios fue con Pablo, su gracia, y gracias a Dios y su gracia, valga la redundancia, Pablo pudo cumplir su obra. Y así deberíamos confiar en eso, en Dios, en su gracia, para también todo lo que querramos o todo lo que podamos hacer en nuestra vida. Así que, ya sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. Su gracia. Dios es el que salva. ¿Ok? Punto número 4. Creencia. Vamos a ver un pasaje famoso. Y presten mucha atención porque hay muchos que usan un pequeño... Esa es una típica táctica del falso profeta, es sacar como con una pincita un pedazo del pasaje y basar toda una doctrina en eso. Basar todo, es más, hasta toda una religión en eso. Eso es una gran alarma, tendría que alarmarnos. Pero eso es una gran táctica, muy usada por los falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros.
agarrar un pedacito así de la Biblia y decir, listo, esto es esto y nada más, ¿viste? Es esto y nada más. Ya vamos a ver. Hechos 16, vamos a Hechos 16, del versículo 25 al 34. Vamos a entender bien el contexto y vamos a ver qué dice la Biblia, no yo. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y repentinamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, atención, se quería matar, pensando que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró corriendo, atención, y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Temblando, se derribó a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense el estado en el que está este hombre. Se quería matar, porque acá dice, literalmente, se quería matar. Se quería matar. Otra vez, perdón, toqué algo que no tenía que tocar. Bueno, ahí sale el link, pero bueno. Acontece. Se quería matar, temblando. Se derribó a los pies de dos desconocidos, creo, porque eran Pablo y Silas, ¿no? Desconocidos, estaban presos. Él era el carcelero. Y mirá, ahí él dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay muchos que solo van acá y dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, bueno, Julián, pero está escrito. Bueno, está escrito, pero veamos el contexto en el que está escrito. ¿Por qué? Versículo 32. Hay muchos falsos profetas que paran ahí. Paremos acá, listo, paremos todo. No hay más Biblia. La Biblia termina acá, en el versículo 31 de Hechos 16. Ahí termina la Biblia. No, ahí no termina. La Biblia continúa. Continuemos entonces leyendo, que dice, y le hablaron la palabra del Señor, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Sin la palabra de Dios no hay salvación. No es solo creer. Esta parte es un pasaje de la Escritura muy manipulado, de una manera malintencionada, para empujar esta idea de solo creer. Vos tenés que solo creer con tu mente y ya está, ya, te vas al cielo. No, no es así. Eso es un falso evangelio. Y acuérdense, Gálatas 1, sea anatema el que predica un falso evangelio. No hay nada peor que hacerle creer a las personas que se están yendo al cielo y en realidad se están yendo al infierno. Es algo que es una peor que cualquier pesadilla, es lo peor que le puedes hacer a una persona. Hacerle creer, y es lo peor que te puede pasar, creer que te estás yendo al cielo y en realidad despertás en el infierno. Es horrible, ¿no? ¿No pensás lo mismo? ¿No crees que es horrible? ¿O es hermoso? A ver, es hermoso, qué lindo. Pensar que me voy al cielo, muero, voy al infierno. No por nada este canal se llama A Despertar. A despertar, vos que me estás escuchando, a despertar. Reconsideremos lo que se habla por ahí de Dios, de la Biblia. Reconsideremos. Despertemos, despertate. No hay nada peor. Subís y en realidad bajás. Horrible, horrible. Me parte el corazón. Entonces, veamos el contexto correcto de las escrituras, ¿no? Así que le dice, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Entonces, con la palabra del Señor pudieron ver, mira, el Señor Jesús vino para salvar pecadores. Aparte eran Pablo y Silas. ¿Te pensás que Pablo va a decir solo cree? Con todo lo que predicó Pablo, fue azotado, él iba a los judíos y le hablaba, iba a los gentiles y le hablaba, todo el ministerio fue azotado, torturado, apedreado. ¿Te pensás que Pablo se va a callar la boca? ¿Te pensás que Pablo iba a decir solo cree y chau? No. Le hablaron la palabra del Señor, le hablaron de juicio, le hablaron, Pablo razonaba, Pablo no era ningún tonto, Pablo no era ningún burro ignorante. Pablo sabía cómo hablar, cómo persuadir a la gente, y él lo dice. Os persuadimos, creo que dice,
reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Así que el que dice solo esto, no, solo cree en el Señor, es un falso evangelio. Y es una persona muy ignorante. Mirá si Pablo se va a callar la boca y va a decir solo cree en el Señor y chau, y no le va a mostrar el infierno, las promesas, los juicios de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Porque acá dice, no lo digo yo, le predicaron la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo fue el que más habló del infierno. ¿Por qué ¿por qué predicarían a Jesucristo si no hay castigo? A ver. Te predico al Señor Jesucristo que murió en la cruz por tus pecados. Bueno, pues el infierno no existe y vamos a descansar todo en paz. Entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Razoná conmigo, por favor, que me estás escuchando. Razoná. No tiene sentido predicar a Cristo si no hay infierno, si no hay castigo, si no hay un fin del mundo viniendo. No tiene sentido. Cristo hubiera muerto en vano, hubiera dado su vida en vano, si no hay un castigo. ¿Se entiende? Entonces, ¿sabes cómo nos amó Cristo? Diciéndonos la verdad. Ustedes son pecadores, ustedes se están yendo al infierno. ¿La verdad duele? Absolutamente, pero es la verdad. Pero ¿sabes qué? La verdad duele, pero la verdad después te sana. Porque Jesucristo es la verdad. Duele a tu ego, a tu carne pecaminosa que odia a Dios, odia la Biblia, odia a Cristo. Tu carne le duele la verdad. A tu ego, a tu soberbia le duele la verdad. Como me dolió a mí en su momento. A mí me partió al medio saber que me estaba yendo al infierno. Me partió en 1000 pedazos. Pero ¿sabes qué? Hoy doy gracias a Dios y doy gloria a Dios por haberlo conocido. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por mí. Entonces, te estoy amando. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo la verdad. Y así podemos amar a otros. No ese falso amor de estas iglesias podridas, faltas de Espíritu Santo. El amor de Dios es eso, es decir la verdad. Porque Jesucristo nos dijo la verdad y Él es la verdad manifestada. Entonces, no caigamos en esta falsa doctrina del solo creer y listo, y serás salvo. Sí, serás salvo tú y tu casa, bueno. ¿Por qué? Porque él, ¿cómo se llamaba? Bueno, el carcelero, perdón, no encontré el nombre. El carcelero creyó, y después su familia creyó, porque le hablaron la palabra del Señor, y después a todos los que estaban en su casa. Ahí entonces, versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. A ver, de encarcelarlos a lavarles las heridas, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó de haber creído en Dios con toda su casa. De pasar a estar temblando, de quererse matar. A ver, cuando una persona se quiere matar está en serios problemas. De pasar a quererse matar y temblando a regocijarse de haber creído en Dios. ¿Por qué? Porque le hablaron la palabra del Señor. Una cosa no quita la otra, todas van de la mano. Todo esto va de la mano. La creencia, la palabra, la fe y el estado en el que uno está. Entonces, cuando él creyó en Dios, ahí fue salvo, ahí fue bautizado. En el Espíritu. Acá no menciona el agua. Entonces, aunque sí, le lavó las heridas, puede ser que mencione el agua. Pero después vamos a ver un tema, el bautismo, cómo se divide el tema entre bautismo espiritual y bautismo en agua, que son dos cosas distintas. Pero bueno, entonces ven, se regocijó de haber creído en Dios con toda su casa. Entonces, tu casa va a ser salva si creen en la Biblia, porque si no creen en la palabra de Dios, no hay salvación. Es así, lo dice la Biblia. Y en el debido contexto. Así que sigamos. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad, porque la verdad es que la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. La Biblia no está escrita entera, o sea,
no fue ideada, no fueron una mesa redonda de hombres diciendo vamos a hacer un libro para controlar el mundo. Eso es una mentira. Dios fue el que ideó la Biblia, Dios fue el que manipuló, controló y llevó a cabo todo lo que pasó en la Biblia, todo lo que pasó para que hoy tengamos la Biblia en nuestras manos. Dios fue el autor de la Biblia, Dios es el autor de la Biblia. Dios hace que se cumpla su palabra. Dios fue el que habló la palabra. Dios fue el que inspiró la palabra. Es la palabra de Dios. Es el único libro que cuenta las cosas miles de años antes que sucedan. No hay otro. Entonces eso es lo que más destaca la Biblia por sobre el resto de los libros hechos que son hechos por hombres. Entonces eso es parte de la creencia. Creencia en su palabra y de que no es palabra, no es un libro cualquiera la Biblia, sino es la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Vamos a ver qué dice Jesús. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Salta al versículo 21 y después el 23 y 24. Aclaro. 21. El que tiene mis mandamientos, su palabra, y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Más adelante, versículo 23 dice, y respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Importante, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Importantísimo, el que no me ama no guarda mis palabras. Si no guardas, no crees en la Biblia, no amas a Dios. Puedes decir, no, pero yo amo a Dios porque... No amas a Dios. Si no tenés una Biblia en tu casa y no la lees diariamente, o no la lees a cada rato, no estás amando a Dios, no estás amando a Cristo. Es así. ¿Por qué? Porque Él lo dice. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Tenés una queja? Quéjate con Él, con Jesús. Así que Juan 17:17, continuamos. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo, la verdad absoluta, que acá en el capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad. Él clama ser la verdad y la es. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La importancia de la palabra de Dios para salvación es innegable. No podés. Sin Biblia no te vas al cielo, mijo. Así es. Sin Biblia no hay salvación. ¿Por qué? Porque no podés entender cómo funciona todo el proceso de salvación si no tenés Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Continuamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Eso que te hace renacer. Renacer como el carcelero que de pasar a temblar y querer matarse, o querer matarse y estar temblando, a regocijarse de haber creído en Dios, por haber recibido su palabra. ¿Ok? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Paso número 5. Fe. Debes poner tu fe en la muerte, sepulcro y resurrección de Jesucristo. Podés creer o tener la idea de este hecho, porque muchos lo conocen. Sí, Cristo murió en la cruz, Jesús murió en la cruz, pero no tienen la idea correcta. ¿Por qué lo hizo? Y todo lo que concierne la cruz de Cristo, la verdadera cruz de Cristo. Puedes creer o tener la idea de este hecho, pero ¿tienes la fe de que ese sacrificio paga por tus propios pecados personalmente? Veamos qué dice Romanos 3. Romanos 3, versículo 24 al 31. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, vino a redimirnos en la cruz, ¿no? Vino a redimirnos y vino a morir en la cruz y resucitar al tercer día, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto quiere decir, o sea, lo que Él hizo en la cruz, derramó su sangre santa, pura, sin pecado, es lo que nos lava de todo pecado.
para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Eso es lo que te va a justificar, no tus hechos, sino tu creencia en lo que hizo Jesús, en la muerte de Jesucristo. Ahí entra en juego tu fe. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? Yo hago, yo hago, yo hago. No, no, no. No, sino por la ley de la fe. Entonces ahí podemos jactarnos. Sí, yo realmente me iré al cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo, no porque yo sea buena persona. Yo merezco el infierno, pero Jesucristo me salva. ¿Mm? Ahí está, a eso se refiere con la jactancia. ¿Dónde está la jactancia? No, queda excluida. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hoy aplica este evangelio este proceso de salvación. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. O sea, todo lo que la ley hacía era apuntar como pecador al hombre, hace esto, no hagas esto, hasta que haya llegado Jesús. Y llegó Jesús y él terminó de cumplir la ley, porque ya no iba a ser necesario el templo, sacrificio animal, porque Jesús fue y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vamos al punto principal. Este es el evangelio que se debe predicar. Presta atención a quien escuchás predicando, entre comillas, el evangelio. ¿A qué evangelio? A ver. Veamos. El evangelio que se debe predicar, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Lo recibieron. ¿A qué? Al evangelio. Por eso los llama hermanos. El que no recibe el evangelio no es un hermano. Cuidado. El cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos. Mirá, hay posibilidad de salvación. No es que es no sé, realmente me salvó o no me salvó. Así, sí, se puede saber con certeza si va al cielo o no en esta vida, si haces correctamente los pasos, por así decirlo, para salvación, por el Evangelio de Cristo. Por el cual asimismo sois salvos, condicional, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque si no retenéis la palabra que os he predicado, pero todos vamos al cielo. La que Biblia, ni Biblia, todos vamos a descansar en paz. ¿Entienden? ¿Se me entiende? Si retenemos la palabra que se nos ha predicado realmente, mira, Jesús, somos pecadores, Jesús vino a salvarnos, así, asá, todo en la Biblia, ahí está. Si no retenemos eso, habemos creído en vano. Hay mucha gente que cree en vano, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento, no hubo creencia en la palabra, solo una creencia mental. Con mi mente creo que soy salvo y ya está, soy salvo. No, no es así. No es así, tu corazón tiene que entrar en juego. Tu mente también sí, pero tu corazón, lo más profundo de tu ser. Porque repito, este es el tema más importante. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Arriba o abajo? ¿Cielo o infierno? Sigamos con el versículo 3. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Importantísimo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Importantísimo. ¿Ok? Sin escrituras no podemos saber que fue, sin escrituras no podemos saber que Cristo murió por nuestros pecados. Sin escrituras no podemos saber que fue sepultado. Sin las escrituras no podemos saber que resucitó al tercer día. Sin escrituras no podemos saber el Evangelio. Sin escrituras no podemos recibir el Evangelio. Sin escrituras no podemos estar firmes en el Evangelio. Sin escrituras no podemos estar o ser salvos. Por eso hay mucha gente que creyó en vano.
por falso evangelio, por no poner su fe, por no reconocer. Si te falta un ingrediente de todos estos, la receta no sale. Por eso lo comparo con una receta. Puedes creer, sí, Jesucristo y sí, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. ¿Y nunca te arrepentiste de tus pecados? Entonces Cristo no te salvó. Porque Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Se entiende? Como si quitas un ingrediente de todo esto, la receta se te cae, no sale. Me arrepentí. ¿Y la Biblia? ¿Entiende? O sea, una cosa, va todo en conjunto esto. Es un proceso, es un... sí, lo puedo llamar un proceso. El proceso de salvación. Si uno está dispuesto a ser salvo. Sigamos con Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Esto era lo que les decía hace un rato. Tus obras no te salvan. Todo lo bueno que puedas hacer, ganaste la lotería y querés donar a obras de caridad, bueno, hacelo, pero eso no te va a llevar al cielo. Jesucristo es el que te lleva al cielo. Sigamos con Romanos 5. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, por medio del Señor Jesucristo, como acá dice. Entonces, vamos al siguiente paso. 6. Oración. Es la conexión que tenemos con Dios. No se trata de solo creer, hay que orar. Solo creer, solo creencias, solo en tu mente, solo cree y podrás mover montañas y va. Cállate, falso pastor, cállate. No. Todo esto viene en conjunto, arrepentimiento, creencia, la gracia de Dios, todo esto viene en conjunto con la palabra de Dios. Romanos 10, versículo del 8 al 13. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Justificados por la fe, se conecta con esto, porque con el corazón, o sea tu fe, se cree para justicia. Eso te justifica. Mas con la boca se hace confesión para salvación. O sea, si vos no le pedís a Dios, salvame por favor, medio que no te va a salvar. O sea, ¿cómo le vas a hacer saber? ¿Entendés? Como que haya un incendio y no llame a los bomberos. O sea, no tiene sentido. Si sabes que sos un pecador y te estás yendo al infierno, ¿por qué no le gritás a Dios, salvame por favor? Salvame, perdoname. Por favor, no me quiero ir ahí. Eso es verdadero evangelio. Eso no se animan estos cobardes que se llaman pastores. Porque son unos cobardes. Porque si llegan a hablar del verdadero evangelio, el diablo los va a atacar, van a cerrar su iglesia, la gente se va a ir, van a perder plata. Y sí son unos empresarios. Hay muchos que son empresarios del evangelio supuestamente. Convirtieron en un negocio. Intentan convertir en un negocio y convirtieron en un negocio todo este falso cristianismo de hoy en día. Con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No se puede saber si uno va al cielo o no. ¿Qué dice acá? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a invocar el nombre del Señor para ser salvo sin saber que tenés la necesidad de ser salvo? ¿Entienden? Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces un pecador en arrepentimiento, ¿qué hace? Se calla,
Vive, bueno, sí, soy un pecador, me estoy yendo al infierno. Bueno, me voy a dormir. No, vas a llamar a Dios. Vas a pedirle perdón, es lo lógico. O sea, es lo lógico, no sé, no entiendo otras mentes que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, la soberbia debe estar por los techos, por los cielos. ¿Qué puedo pensar? Así que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. La oración es importantísima. Sigamos, 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Así pues, nosotros como sus colaboradores os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Ahí, hoy, ahí mismo, en ese momento tenés que pedirle a Dios perdón, tenés que pedirle a Dios, por favor. ¿Y qué importa lo que digan los vecinos? ¿Y qué importa si te ven llorando? ¿Y qué importa si te ven con la cara en el piso, arrodillado, humillado, sollozando? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué importa lo que digan? Te tiene que importar la opinión que Dios tenga de vos, que hasta ahora no es muy buena. Dice que ni las estrellas le son, ni los cielos le son puros, ni las estrellas son limpias a su vista. En Job creo que está. En Job está. No lo parafraseé un poco, ¿viste? Lo parafraseé un poco. O sea, pilas, pongámonos las pilas. Dios escucha la oración sincera. La Biblia en Salmos dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Importante. Entonces, tiene que ser urgente, porque es un tema urgente, la salvación. Continuamos. Hechos 10, del 33 al 33, dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora novena yo oraba en mi casa, y he aquí un varón se puso delante de mí en vestidura resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria delante de Dios. Primera oración, después el tema de las limonas, todo. Es una cuestión de que cambió su estado, cambió su actitud, ayunó, se humilló, y se humilló también dando limosnas, ayudando. Eso muestra una actitud, pero lo más importante que él hizo fue orar, ayunar, orar. Eso significa, eso valió más que las limosnas. El ayuno, la oración, eso vale más. ¿Por qué? Porque te estás humillando y estás clamando a Dios. Entonces dice, en versículo 32, envía pues a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, otro Simón, junto al mar, el cual cuando venga te hablará. Así que enseguida envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. O sea, Cornelio estaba ayunando, humillándose, y acá vemos cómo Dios escuchó su oración. ¿Por qué? Porque se humilló, porque cambió su actitud delante de Dios, echó por tierra su ego, su soberbia, se humilló, reconoció lo que es. Entonces se humilló delante de Dios y Dios obró. Dios obró. Le mandó a Pedro. Escuchó su oración. Así que Dios sí escucha la oración sincera. Paso número 7. Cambio de vida. Importante. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Muy importante. Esto se escucha mucho en falsas iglesias también. Eso no quiere decir que prediquen un verdadero evangelio. Yo he estado en lugares falsos, infelizmente, pero bueno, me sirvió para aprender y para estar consciente. Se repitan conmigo, decía el pastor, entre comillas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y así, hacía que repitamos así, ¿no? Nueva criatura es, o sea, una nueva creación, un nuevo ser.
Eso pasa después de la salvación. No una nueva costumbre. Antes cambiar de hábito. Eso no es salvación, cambiar de hábito. Cambiar verdaderamente tu corazón delante del pecado, tu actitud delante del pecado, tu actitud frente a la Biblia, a Dios, frente a su palabra, cambia, y eso demuestra que sos una nueva criatura. No que antes tomaba y ahora no tomas más y vas a la iglesia. Eso no dice, ¿eh? Porque escuché de muchos que eran drogadictos, eran alcohólicos y dejaron de tomar porque empezaron a ir a la iglesia y después cayeron de vuelta. ¿Podemos caer de vuelta, tropezarnos? Sí. Pero la nueva criatura, ¿dónde está? Lo sobrenatural. ¿Dónde está el conocimiento que Dios da en la Biblia? ¿Dónde está el Espíritu Santo en su vida? A eso me refiero, no en que, ¿entendés? No es que estoy juzgando de mala manera. Quiero que se me entienda. O sea, el falso convertido no tiene el conocimiento espiritual, no tiene obra espiritual en su vida. Capaz que lo piense, que sea así. Sí, mirá, apareció esto, Dios lo hizo. Bueno, está, pero ¿entendés cómo comprobás? Con la palabra. No es solo cambiar de hábito, repito, no es solo cambiar de hábito, es cambiar. Tu ser cambia sobrenaturalmente, tu entorno cambia sobrenaturalmente. Ya el mundo ya no te ve como antes. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, nueva criatura es. Eso pasa con verdadera y genuina salvación. Si el mundo te ama, estás en problemas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. Si todos te tratan bien, estás en problemas. Porque el mundo te está amando, el mundo no te está rechazando, tratando raro. Es un gran problema eso. Y después ya vamos a ver otro estudio sobre eso, sobre cómo el mundo trata al cristiano verdadero. Porque yo he estado en muchos lugares que decían ser cristianos y me trataron como una porquería. Eso me dio a entender que esa gente no es salva. Obviamente, porque me trataban igual que el mundo perdido. Es más, un endemoniado me trataba mejor. Un endemoniado una vez en la calle me dice, hijo de Dios. Se me acercó. Estaba borrachísimo y se me acercó y dice, hijo de Dios, ¿viste? Y me habló unas cosas que andamos por el mundo y que esto que el otro. Y yo le digo, yo ya no soy de este mundo, le digo. Ahí él se cayó, o sea, se cayó la boca, ¿no? Cerró la boca y todo humildemente se apartó, se fue. Y estaba dado vuelta al alcohol. Y de repente dice, hijo de Dios, esos son los demonios. Un borracho, endemoniado, que yo también fui, ¿eh? Ya les voy a contar mi testimonio. Yo fui un borracho endemoniado. Yo lo fui. Y peor que eso. O sea que un borracho endemoniado me trató mejor que un montón de hipócritas que van un domingo a decir Dios, gracias, Dios esto, Dios el otro y son una porquería como tratan a la gente. Como tratan a un hijo de Dios, con un testimonio válido. Y lo puedo probar con la Biblia y lo puedo probar con mi vida. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Entonces muchos repiten, 2 Corintios 5:17, 5:17, sí, y es mentira, y no veo nuevas criaturas en la congregación. Veo gente que solo va el domingo, un par de días a la semana, y después ¿qué? Y en la semana ni se menciona la Biblia, ni se estudia la Biblia. Por su fruto los conoceréis. Recordad siempre eso, por su fruto los conoceréis. A ver qué fruto da. Entonces cambia tu vida cuando Dios te salva. Realmente cambia tu vida. Pero Dios cambia tu vida, no vos. Esa es la diferencia. Dios cambia tu vida, no vos. Vos no podés cambiar. Por eso uno clama a Dios. Dios, yo ya no puedo. Dios, yo ya no puedo cambiar mi vida. No puedo hacer nada bien. Me sale todo mal. Cuando te humillás y reconoces eso y clamás a Dios y vas a Dios con toda sinceridad, ahí Él cambia tu vida, no vos. Vos no podés cambiar tu vida. Puedes cambiar tus hábitos, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de ciudad, de provincia, de país, de estado, de continente. Pero tu alma no puedes cambiar el destino de tu alma. Y eso dice la Biblia claramente también en otros pasajes. Pero bueno, me estoy extendiendo bastante. Continuamos. Efesios 4:28.
El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padeciere necesidad. ¿Ok? Acá un ejemplo de un cambio de vida. Con una intención, haciendo con sus manos lo que es bueno, con otra intención. No solo cambiar de hábito, antes no trabajaba, ahora trabajo. No, con buena intención. ¿Por qué? Porque su corazón cambió. Porque su ser cambió. Porque es nueva criatura realmente. Después dice, el testimonio de Pablo. Vamos a ver una parte del testimonio de Pablo, ¿no? Porque encontramos varias escrituras sobre eso. Pero ahora vamos rapidito a Gálatas 1, del 13 al 16. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Perseguía gente. Él no andaba derrumbando edificios, derrumbando templos por ahí. Él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Y la asolaba. Él perseguía a personas. Él perseguía a las personas y consentía en su muerte y que los capturen y todo eso. Eso era él antes de conocer a Cristo, antes de ser salvo por Cristo. Y eso es lo importante. Muchos que dicen, no, porque yo conozco a Cristo, conocí a Cristo, lo recibí en mi corazón. Eso es una mentira más grande que una casa. Eso de recibirlo te hago una pregunta. ¿Hasta ahora vimos algo de recibir a Cristo en tu corazón? ¿En este estudio que se llama El verdadero evangelio? No. Entonces cuidado con los que dicen, no, voy a recibir a Cristo en mi corazón, hacerlo Señor de mi vida. ¿Cómo vas a obligar a Dios, a Jesucristo, que seas Señor de tu vida? Está loca esta gente. Sé el Señor de mi vida. Él va a pasar a ser Señor de tu vida cuando lo reconozcas primero. Cuando reconozcas primero tu pecado. Cuando reconozcas primero que sos un pecador yéndote al infierno. Cuando te humilles y sigas los pasos, por decir de alguna manera, sigas el proceso de salvación. Arrepentirse, pedir perdón, poner tu fe en Cristo para que te limpie, para que te salve del infierno. Ahí Él se vuelve el Señor. Ahí Él es el Señor de tu vida. No con tu boca decir, ay, te acepto en mi corazón y te hago el Señor de mi vida. Amén. Chao. Listo. No, eso no sirve. Eso no sirve. Presten atención. Presten atención al fruto. Hasta ahora no vi nada de recibir a Cristo en mi corazón. Y recibirlo abarca e incluye todas estas escrituras que vimos. Arrepentimiento y todas las escrituras que hablan del infierno y todas las escrituras que hablan del juicio de Dios. Eso es recibir, porque recibir su palabra. Recibir a Cristo. Y como dijo Cristo, el que me ama, mis palabras guardará. Entonces, si alguien dice recibir a Cristo, primeramente tiene que recibir su palabra. Así que continuemos. Y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo era un religioso de la Gran Siete. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, él dijo, o sea, él no consultó enseguida con carne y sangre. Él fue salvo, Dios le mostró la verdad, lo salvó, y él no fue a un seminario. Él no fue a sacarse una licencia de pastor. Él fue a predicar a Cristo. Y vemos la historia, que fue azotado, apedreado, preso, en desnudez, en ayuno, en dificultades, en peligro acá, peligro allá. Eso es Pablo. Él vivió el Evangelio. Y es el testimonio de Pablo. Antes era un religioso y después se convirtió en un cristiano. Y el cristiano más grande que existió. El que más habrá obrado por el Señor. Está escrito todo lo que él hizo, todo lo que él sufrió. Y todo el celo que él tenía. No es poco. Gálatas 1. Vamos a Gálatas 1. Del 22 al 24. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esto es otra cosa también. Antes Pablo perseguía a la iglesia y ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Miren, estaban glorificando a Dios en Pablo, o sea, diciendo, gloria a Dios, qué bueno Pablo lo que hiciste.
Qué bueno, o sea, perdón, qué bueno Pablo lo que estás haciendo por lo que Dios hizo en tu vida. Gloria a Dios, qué bueno que se salvó, qué bueno que ahora estás predicando a Cristo, qué bueno, gloria a Dios. Eso es un gesto sincero, de alguien sincero. Ahora, lo contrario que sería, que no te crean, que no valoren tu testimonio cuando tenés un testimonio verdadero, que sea, sí, ajá, mira, y nada. Y no glorifiquen a Dios, y no digan gloria a Dios, qué bueno. Por su fruto los conoceréis, gente. Entonces, Dios cambia la vida de la persona salva. No será fácil el camino, no es fácil, pero hay esperanza y verdadero descanso en paz en la eternidad, porque eso es lo que prometió Cristo para el que es verdaderamente salvo. Y Cristo es el camino, y Cristo mostró el camino. Y lo muestra en su palabra, es solo abrirla y leerla y buscar. Me hallaréis y me buscaréis de todo el corazón, dice la palabra de Dios. Deje el hombre inicuo su camino y vuelva hacia Jehová, y sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Eso dice Isaías 55, si no me equivoco. Dios tiene promesas enormes, grandes, para el que realmente es salvo, es auténtico. Sigamos, para terminar, 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando reconoces esto, cuando reconoces todo esto, que todos tus pecados los reconoces y se los llevas a Dios, podés tener la oportunidad de ser lavado, santificado, justificado. Por eso Dios es bueno. Dios no es que es bueno porque no te juzga, Dios te juzga, pero es tan bueno que tiene la capacidad de perdonar. Ahora, Dios sería malo si no hubiese perdón. Dios es tan bueno que tiene paciencia y misericordia y todavía estás vivo y me estás escuchando. Toca tu corazón, ¿sigue latiendo? Toca tu corazón, ¿sigue latiendo o no? Entonces tenés la oportunidad de conocer a Dios. Entonces tenés la oportunidad de ser perdonado, de ser lavado, de ser restaurado, de ser renovado por la gracia, la misericordia del Dios Todopoderoso. Nunca es tarde, no importa ya lo que pasó atrás, ya está. Ahora hay que arrepentirse y volverse a Dios y conocerlo. Porque esta es la única manera. Sin Biblia no puedes conocer a Dios. Juan 3 dice, Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, rabino, maestro. Sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuidado con cuando menciona el agua, no se refiere al bautismo de agua. ¿Por qué? Porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué moja el agua en el bautismo con el agua? Tu carne, no moja tu espíritu. Jesucristo murió en la cruz, no el agua. Recuerden siempre eso. Lo digo porque muchos ministerios, entre comillas, quieren, no, hay que hablarle sí de Cristo a la persona, pero lo que hacemos es bautizarlo, está, directo a bautizarlo, y ahí que vengan a la iglesia. ¿Y no te preocupás por su alma? Porque no tiene nada que ver el bautismo de Juan, que es el bautismo en sumergirse en agua, que el bautismo espiritual. No tiene nada que ver. Y es un falso evangelio también. Bautizate y te va al cielo. ¿De dónde sacaste eso? Miren acá, lo que es nacido de la carne, carne es. Cualquiera se puede sumergir en el agua. Cualquiera. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Bautismo espiritual. ¿Vieron que es más importante? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo, por eso está en mayúscula. Espíritu es espiritual. Busquemos lo espiritual, no lo carnal. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Porque si fuese necesario sumergirse en agua y listo, no sería necesario nacer de vuelta. ¿Se entiende? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Espiritual. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? ¿Y no sabes esto? 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sí, lo correcto es está en el cielo. Si tu Biblia dice otra cosa, esa Biblia la manipularon. Siervos del diablo manipularon tu Biblia. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta acá llegamos con este estudio. Pensemos en esto, en lo más importante. ¿De qué te sirve? Como dijo Jesús, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué darías a cambio de tu alma? Es lo más preciado, porque al final tu alma es lo que va a pasar, lo que va a subsistir, digamos, lo que va a estar ahí por la eternidad. Es lo más profundo de tu ser, es lo que Dios tiene que guardar. ¿Y cómo lo guarda? Siendo salvo, salvándote, salvando tu alma, salvando tu ser de la perdición, del infierno. Y después del infierno algo peor, el lago de fuego, que arde con azufre. O sea, el lago que arde con fuego y azufre. Recapacitemos. Si no sabes dónde te vas a ir cuando mueras, recapacita. Fíjate las escrituras. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Compartí este video con quien creas necesario. Después sí sacaré más videos más cortos. Ahora necesitaba sacar esto sí o sí para ya librarme y de alguna manera librarme y poder después hacer estudios más cortos, más dinámicos. Pero bueno, se vienen cosas buenas, gracias a Dios. Así que pido oración por mí, por el canal, para que pueda más gente con sinceridad acercarse a la palabra de Dios, creerla y ser edificados. Y que podamos despertar, por eso el canal se llama A Despertar, que podamos despertar a la verdad de Dios y poder, y espero que yo pueda hacer un poco de luz para alumbrar las mentiras y exponerlas, ¿no? Exponer las mentiras que se dicen por ahí a la luz de la palabra, y que la palabra gane, no yo, sino que la palabra sea la que defina las cosas. Así que bueno, primeramente gracias a Dios, gloria a Dios, y recuerden estar siempre en oración y en lectura de la palabra. Así que un abrazo a todos y nos vemos la próxima.